La raza humana se ha caracterizado por creer en fuerzas más grandes que su propia existencia, y gracias a esto le hemos dado explicación a varios sucesos que nos ocurren día a día. El fútbol no es la excepción a la regla. A través de los años se han presentado situaciones repetitivas que nos han hecho pensar que la causa de estos sucesos se deban a una maldición. Yo soy Saru. Y yo soy Dix. Bienvenidos nuevamente a Puma House. El día de hoy hablaremos de algunas de las maldiciones que tienen algunos equipos de fútbol. Empezamos con Alemania y el equipo Bayer Leverkusen. Y aunque si bien es cierto, esta maldición ya se rompió, pero no se puede negar toda la mala racha que pasó este equipo empezando en el año 2002, cuando el equipo dirigido por Klaus Tollmöller alcanzó la final de Champions League, misma en la que terminaron cayendo ante el Real Madrid con aquel gol épico con el cual el club merengue ganó la 9ª Champions de su historia. Este es uno de los casos más conocidos al ser la final del certamen más importante de la historia a nivel de clubes. Sin embargo, podemos comentar que ese año el Leverkusen perdió todos los torneos que tenía a pocos minutos de consagrarse campeón, resultando en un decepcionante nada plete. Un club alemán potente con figuras como Berbatov, C. Roberto, Lucio y Baljak estaban arrasando a nivel local e internacional. Su juego era vistoso y se veía venir un golpe de autoridad por parte del equipo de la Aspirina. Su campaña era perfecta. Hasta el momento, en Alemania, se encontraban líderes a falta de 3 fechas por culminar. La temporada de la Bundesliga, su distancia con el segundo, el cual era el Borussia Dortmund, era de 5 puntos. Prácticamente estaba todo servido. Pero sucedió algo que los hinchas no se podían creer. Un 20 de abril del año 2002, el Leverkusen iba de local frente al Werder Bremen. Para muchos era mínimo un empate, pero las esperanzas empezaron a nublarse cuando al minuto 5 del compromiso, List anotó a favor del visitante. La tensión se sentía en el campo de juego. Los hinchas trataban de alentar y subir los ánimos del equipo que en el minuto 31 de la primera parte, con un gol de C. Roberto, les devolvió las esperanzas a la hinchada. Un partido tenso, de mucho cuidado para evitar errores y tratar de generar juego, hizo que se vivieran los primeros minutos de la segunda parte con mucho drama, hasta que al minuto 61 Ayrton Gonçalves da Silva anotara el 2-1 a favor del Werder Bremen. El jugador de Brasil anotó y silenció el Bay Arena. Por más que intentaron, no lograron remontar o al menos empatar el compromiso, dejando una derrota amarga. Mientras tanto, el Borussia Dortmund, rival por cabeza de la liga, se veía la cara en esa fecha contra el Colonia. El equipo negro-amarillo se impuso 2-1 de local en el Signal. La siguiente fecha era muerte. El 27 de abril del 2002, el Bayer Leverkusen visitaba el Nürnberg y el Borussia jugaba contra Hamburgo. Ambos partidos fueron al mismo tiempo. Todo estaba listo. La tensión se sentía en los hinchas de ambos estadios. Todo se rompe cuando al minuto 23, en el Max-Morlock Stadium, Niki hace el gol del Nuremberg, gol que bastó para sepultar las esperanzas del equipo de la Aspirina, pues no pudieron remontar y ese fue el final del compromiso. Por otro lado, en el Volkspark Stadium se vivía un compromiso frenético, el cual abrió el marcador amoroso al minuto 36 a favor del Borussia Dortmund. 2 minutos después, Thomas Rosicky anotó el segundo y finalizando el primer tiempo al minuto 41 descontaba el local por gol de Wiki. Con un 2-1 se encontraban en la segunda parte ambas escuadras, hasta que al minuto 62 por una falta se pitó penalti y el Borussia Dortmund se iba adelante 3-1 con otro gol de Marcio Amoroso, que repitió gol con este cobro anotándose un doblete. En el minuto 80 el Hamburgo acortó distancias en el marcador con un gol de Nico Hockmann, pero al minuto 86 el público local enloqueció con el gol de Jan Koller. Un partido difícil en todo aspecto vivió el Borussia Dortmund, que sufrió hasta el final, ya que al minuto 90 el Hamburgo se acercó nuevamente al marcador con un gol de Erik Meijer. El gol del holandés no fue suficiente y el Borussia finalizó el compromiso con un 4-3 épico que los acercaba a una victoria de ganar la liga alemana. Todo estaba decidido. El Dortmund ganaba el siguiente partido, y por más que el Leverkusen hiciera su trabajo, no sería suficiente por la diferencia de un punto. Dependen de una victoria del Werder Bremen en la última fecha visitando al Borussia, pero con goles de Kohler y Everton, el Borussia selló su campeonato versus un solo, tanto del Weber. La fecha de la última jornada de la liga fue el 4 de mayo del 2002, pero aún estaba en el camino de la final de la Copa. La fecha en el calendario para ver la final de la Copa era el 11 de mayo, 7 días después de ese amargo trago
que habían tenido con la liga. Su rival en este momento era el Schalke 04, donde los goles de Berbatov y Kirsten no fueron suficientes, ya que el Schalke anotó 4 goles. Los fanáticos estaban decepcionados, se sentían frustrados. Era su segundo torneo que perdían, estando muy cerca y en tan solo una diferencia de 7 días. Pero esto podía ser peor. El día 15 de mayo del 2002, el Bayern perdió el torneo más importante de la historia frente al Real Madrid. El equipo de blanco se impuso en la final por 2-1 con un gol de Raúl González Blanco al minuto 9. El descuento del Bayer Leverkusen fue en el minuto 14 por el jugador brasileño Lúcio, pero la historia tenía algo guardado para el crack Zinedine Zidane. En el estadio Halpen Park, en Glasgow, Escocia, una jugada al 45, donde el Leverkusen ataca al Madrid. Se genera una recuperación y con juego asociativo de Solari y Roberto Carlos, el cuadro merengue arremetió por la banda izquierda. Es aquí donde se vive una de las escenas más épicas y hermosas de este deporte, cuando el brasileño Roberto Carlos manda de centro al aire y Zinedine Zidane remata de volea, muy limpio al arco, un metrallazo que se considera el mejor o uno de los mejores goles de la historia de la UEFA Champions League. Con este gol, el Real Madrid dio el golpe final para colocar la 9ª Champions en sus vitrinas y dejar al Bayer Leverkusen viendo un chispero. Con probablemente la mejor temporada en la historia jugada hasta entonces del Bayer Leverkusen, pasaron a ser una de las temporadas más decepcionantes de su club hasta ese entonces. Aquí es cuando el Bayer Leverkusen adquirió su sobrenombre, el Bayer Neverkusen. Se vivieron varias situaciones donde el club no podía conseguir títulos y le costaba demasiado darse a conocer tanto nacionalmente como internacionalmente. Para nombrar otros de sus baches en la historia, comentaremos lo sucedido en la Copa de Alemania de la temporada 2008-2009. Dicho año, el Bayer Leverkusen contaba con jugadores como el portero Adler, Arturo Vidal y Toni Kroos. En dicho torneo, el Leverkusen empezaría su camino en las 32avos de final contra el Oberhausen, en el Niederstadium. El resultado final fue un 2-3 a favor de la visita, un partido que estaba complicado, ya que fue a prórroga por un empate en los 90 minutos de un gol. Los artífices de las anotaciones fueron Julian Lutman, Renato Augusto. En el tiempo extra anotó Mike Terranova para el local, y por parte del Bayern los goles fueron de Theophane Gekas, Patrick Helmes, brindando a la clasificación la siguiente ronda. 16avos, el compromiso disputado fue un poco más sencillo. Augsburgo los recibía en su estadio, pero el Leverkusen ganaría fácilmente con un 2-0. Clasificaron a los octavos de final y su siguiente rival era el Cottbus. Este fue un partido para que el equipo de la Aspirina de local ganara fácilmente por un 3-1. Los cuartos de final serían una historia muy diferente y no sería tan sencilla, pues se cruzaban nada más y nada menos que al Bayern Múnich en su estadio, es decir, el Leverkusen de local. Al minuto 54 se adelantaron los locales con un gol de Barneta. Luego al minuto 61, por parte del chileno Arturo Vidal, el Leverkusen se iba arriba con diferencia de 2. 9 minutos después, al minuto 70, Helmes se encargaría de liquidar el partido, o eso se esperaba luego de la diferencia que se encontraba en el resultado, y solamente faltaban 20 minutos para el final. Pero el Bayern en su historia ha demostrado que es una máquina y que no se debe dar por muerto tan fácilmente. Al minuto 72, Lúcio, el brasileño, anotó la ley del ex y disminuyó el marcador a un 3-1. El impacto de dicho gol afectó al Bayer Leverkusen, pues no pudieron asimilarlo, ya que en 2 minutos después estaban sacando otro balón de sus mallas del arco, pues al minuto 74 el histórico Miroslav Klose anotó el segundo del cuadro de Múnich. La presión empezó a jugar y el estadio se sentía tenso. Un error los podía dejar afuera del campeonato, pero finalizando el partido al minuto 90+2, hizo el gol de la victoria Klevin. Para hacer un análisis de la proeza que había hecho ese día el Leverkusen, podemos nombrar algunas figuras del Bayern Múnich, pues contaba con un equipo con excelentes jugadores como Borowski, Klose, Lúcio, Podolski, Ribéry, Van Bommel, Van Buten y C. Roberto. En semifinales, el cruce fue contra el Mainz,
un partido más con el Leverkusen de local, y quedó 1-1 en los 90 minutos. Luego en la prórroga se podría decir que fue un paseo, pues con goles de Arturo Vidal, Rolfes y Kazlet finalizaron un contundente 4-1. La final fue en el Bay Arena. Esta vez su rival, curiosamente, fue el Werder Bremen. Se podría decir que este equipo es el verdugo de la historia del Bayern. Recordemos que en el 2002 los derrotó y los complicó en la liga, que perdieron, pues nuevamente la vida los enfrentaba para amargar una vez más al Leverkusen. Con un gol al minuto 58 de Mesut Özil, el Werder Bremen quedaba campeón y generaba nuevamente otra derrota en una final para el cuadro de las aspirinas. Ahora vamos a hablar de uno de los torneos más recientes donde el Bayer Leverkusen tuvo un gran rendimiento, pero no fue suficiente en la Copa de Alemania 19-20. El equipo de la Aspirina iniciaba en la primera ronda el 10 de agosto del 2019 contra la Alemania Aachen o ATSB. Dicho partido se jugó en el estadio del mencionado equipo. En ese compromiso, el Bayer Leverkusen aplastó a su rival con un contundente 4-1, donde los goles fueron hechos por Peter Hackenborg, Kevin Boland, Leon Patrick, Kai Havertz. La segunda ronda los enfrentó contra el SC Paderborn. En ese encuentro lo ganó el cuadro local 1-0, con gol de Lucas Alario. El gol del argentino fue suficiente para que el cuadro Leverkusen alcanzara los octavos de final el 5 de febrero del 2020. El Leverkusen recibe en su estadio Bay Arena al Stuttgart. Dicho compromiso quedó 2-1 a favor del Bayern. Los goles fueron de Michel Weiser y un tanto nuevamente del argentino Alario. El descuento de Stuttgart fue de Silas Katompa. El 4 de marzo del 2020 se veían las caras contra un Unión Berlín que se puso arriba del marcador al minuto 39. El Bayern salió a jugar un partido con toda la actitud para remontar, y lo consiguieron, pues al minuto 72 Karim Belarabi anotó el gol del empate. Al minuto 86 el chileno Charles Aranguis daría vuelta al marcador, y al minuto 90+1 el francés Moussa Diaby cerraría un excelente partido con un marcador 3-1. En las semifinales, la suerte les sonrió enfrentándolos contra el Saarbrücken, donde los jugadores Diaby, Lucas Alario y Belarabi repetirían goles en el torneo. Si se dan cuenta, la diferencia de cuartos de final a semifinales tiene una gran distancia de casi 3 meses. Esto se debe a que dicho partido debía realizarse el 27 de marzo, pero se pospuso hasta el 9 de junio por la pandemia. Una final demasiado esperada por los hinchas de Leverkusen se hacía esperar el día 4 de julio del 2020. El Bayern Múnich se enfrentaba contra las ilusiones de hacer una copa por parte de Leverkusen. Cabe mencionar, el Bayern Múnich de Hans Flick era una máquina arrolladora que contaba con jugadores como Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Alphonso Davies, Robert Lewandowski y Thomas Müller. Era claro que el favorito a ganar el título eran los bávaros. Aún así, el Leverkusen luchaba contra su historia y su pasado. Al minuto 16, David Alaba colocaba adelante al Múnich. El equipo no se hizo esperar y volvió a convertir al minuto 24 por Serge Gnabry. El partido estaba prácticamente controlado por los rojos de Múnich, y al minuto 59, la estrella Robert Lewandowski anotaba la tranquilidad. Tratando de remar desde atrás, el Leverkusen intentó hacer daño, y al minuto 63, Sven Bender anotó el descuento. Al minuto 89, Robert Lewandowski daría un baño de realidad al Leverkusen, indicándole que este año tampoco conseguirían un título. Finalmente, al 90+5, Kai Havertz descuenta solamente para decorar el resultado final. En el año 2023-2024 traían consigo una sorpresa para todos los amantes del fútbol, pues nadie se esperaba que en el humilde y sencillo Bayer Leverkusen hiciera la heroica de intentar ganar 3 torneos al tiempo como sucedió en el 2002. El equipo liderado por Xabi Alonso dejaba perplejo a cada partido, a cualquier espectador que visualizara un compromiso, pues el club parecía una aplanadora en muchos compromisos y en otros sorprendentemente nos demostró que el fútbol, todo partido se debe pelear hasta el último minuto, pues en esta temporada era sorprendente cómo hacían los goles los jugadores entre el minuto 90 y los de adición para ganar un partido. En esta temporada rompieron por fin la maldición de la liga, pues habían quedado subcampeones en 5 ocasiones y nunca la habían ganado, y esta tenían que ganarla de una manera épica, la primera de su historia.
se puede recordar como el nuevo récord en el fútbol alemán y en el fútbol europeo, consiguiendo 51 partidos oficiales sin perder, además de durar 35 partidos invictos en Alemania en esta temporada. Consiguieron el doblete, la Copa y la Liga. Se veían sedientos por querer conseguir el trofeo de la UEFA Europa League, pero no se esperaban al sorprendente equipo de Bérgamo destrozando sus ilusiones en el partido más importante. El club Atalanta, dirigido por el entrenador Giampiero Gasperini, acabó con el Bayer Leverkusen y sus sueños con un contundente 3-0. Ademola Lookman fue el artífice de esa noche con un hat-trick. Cabe mencionar que Atalanta en su camino sacó al Liverpool y al Olympique de Marsella. En cambio el cuadro alemán sacó al West Ham y a la Roma. Y la mayoría de personas pensaban que la Chavineta iba a lograr el triplete, porque su equipo jugaba muy bien y el Atalanta sobre el papel y las estadísticas no se veía tan candidato. Aún así, los partidos se juegan en el campo y el Bayer Leverkusen ese día estaba completamente desubicado. Nunca encontraron el circuito de juego y el cuadro italiano alzó la copa frente a sus narices. Podríamos hablar de que el Leverkusen rompió la maldición, pero desde un punto de vista analítico podríamos decir que se rompió a nivel local, pero internacionalmente esta sombra lo sigue acechando. Un claro ejemplo es lo que acaba de suceder hace un par de días, pues como campeones actuales representando el fútbol alemán en octavos de final de la Champions se enfrentaron contra el Bayern Múnich, equipo que les ganó 5-0 en un global, y el Leverkusen nuevamente está sin títulos internacionales una vez más. Esta es una de las tantas historias de equipos de fútbol con maldiciones, aunque quedan muchas por contar, la cual iremos desarrollando en distintas partes. Por favor, déjanos saber si te gustaría verlas con un like y una suscripción. Nos veremos nuevamente. Recuerden, esto fue Kuma House.